que se genere 3 posibles tamaños. Un proyecto de un tamaño pequeño, podríamos decir, que el proyecto sea desarrollado de tamaño regular, que sea regulado un proyecto, podríamos colocar proyecto de tamaño grande y un proyecto de tamaño mediano. Y nos vamos a inventar 4 niveles de demanda. Una demanda baja, una demanda regular, una demanda media y una demanda alta. Entonces, acá arriba estamos midiendo la demanda en función a estos 4 tamaños del proyecto. Y aquí estamos hablando del tamaño del proyecto que podría ser desarrollado en función a esas demandas. Lo que vamos a tener en esta matriz como información es una matriz de utilidades. Donde de manera similar al ejemplo que habíamos desarrollado en la clase, vamos a tener en algunos valores positivos y otros valores negativos. Los positivos significan utilidades y negativos significa que en esos años hemos tenido pérdidas. Por ejemplo, pongamos 20, 40, 50 negativo, 12, acá 60, 50, 100, 15, 30, 35, 45, 15, pongamos negativo, aquí no perdimos ni ganamos, aquí pongamos menos 10 y 10. A ver, copien estos valores que serían los valores relativos a las utilidades desarrollado por el proyecto en sus distintos tamaños y en sus distintos niveles de demanda. Bueno, este método, dependiendo de la información que nos dé, en este caso nos está dando matriz de utilidades. Si tenemos información como matriz de utilidades, el criterio del proyecto o el objetivo, diríamos, del proyecto, el método,
¿El objetivo cuál sería? Maximizar las posibles utilidades a generar con el proyecto. Esto si la información como la que tenemos en el ejemplo deriva de una matriz de utilidades. En ese caso, el objetivo del método sería maximizar las posibles utilidades. En cambio, si la información fuera no una matriz de utilidades, sino fuera una matriz de costos, si la información que tuviéramos del proyecto fuera una matriz de costos, el objetivo del método no sería maximizar los costos. En ese caso hablaríamos que el objetivo del método sería minimizar los posibles costos a generar con el proyecto. Bien. Entonces, si el ejercicio nos da como información una matriz de ingresos, el objetivo también sería maximizar los posibles ingresos a generar con el proyecto, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado para, uno, para ver cuál es el objetivo del método y dos, para el procedimiento a seguir. Para nuestro caso vamos a hacer las dos cosas. Vamos a tener un ejemplo de matriz de utilidades y un ejemplo de matriz de costos, ¿ok? Eso tomemos en cuenta. Si hablamos de utilidades o hablamos de ingresos, el objetivo sería maximizar los mismos. En tanto que si hablamos de una matriz de costos, el objetivo sería minimizar los costos. Ok, sigamos desarrollando entonces el método o aplicando el método a partir de la información que tenemos. Paso número 1. El paso número 1 es de cada columna elegir el máximo valor. Reitero, el paso número 1 es elegir el máximo valor. Entonces, de la columna de demanda baja, buscamos el valor más alto. En este caso, viene a ser 40. De la columna de demanda regular, el valor más alto llega a ser 100. De la columna de demanda media, su valor más alto es 45. Y finalmente, de la columna de demanda alta, el valor más alto es 10. Bien, vamos al paso número 2, es construir, elaborar, llamar pérdidas. Que se hace, que se elabora restando los
valores cada columna, el valor máximo elegido. Entonces, bueno, escogemos los valores máximos. Paso número 2, elaboramos la matriz de pérdida llamada matriz, restando los valores del valor máximo elegido. Entonces, ¿cuál es la resta que vamos a hacer en forma general? La resta será valor máximo elegido menos el valor de las columnas. Esa va a ser la resta que vamos a hacer en este caso. En este paso número 2 es donde vamos a diferenciar el ejercicio con la matriz de costos frente a la matriz de utilidades. Entonces, ¿cuál vendría a ser lo que estamos llamando la matriz de pérdidas? Diríamos, valor máximo elegido 40, menos el primer valor de la columna de demanda baja. ¿Cuál es el primer valor de la columna de demanda baja? Es 20. O sea, vean lo que estamos haciendo en la fórmula. Estamos agarrando el valor máximo elegido, 40, y a eso le estoy restando el primer valor de la columna de demanda baja, que es menos 20. Entonces, producto del signo menos 20 va a dar positivo. Y eso nos va a dar un resultado equivalente a 60. Entonces la resta o el signo de la resta incide en el resultado, porque al tener un signo negativo en el valor de la columna, se vuelve positivo. Siguiente valor. Otra vez agarramos los 40 y le restamos el segundo valor de la columna. 40 menos 40 es 0. Siguiente valor. 40 nuevamente menos 50. Otra vez vamos a tener una suma de valores porque el signo se vuelve positivo. Menos 50 son 90, ¿no? Y finalmente tendríamos 40 menos 12, 28. Entonces, bajo esa lógica, muchachos, a ver, hagan los cálculos de los valores de las tres restantes columnas a objeto de confirmar que se haya entendido.
¿Listo, muchachos? Que alguien me dicte la segunda columna. A ver, Yacir Rodríguez, dícteme la segunda columna. Señorita Yacir Rodríguez, ¿está en clase? Doña Yacir Rodríguez, ¿está en clase o no está? Parece que no está en clase, ¿no? Entonces vamos a obviarla. Otra persona. Señor Kevin Flores. Estoy bloqueando a las personas que no me contestan, porque si no me Licenciado, contestan, no están en clases. licenciado, sigue usted calculando un ratito, por favor. Bueno, hazlo de una vez. ¿Listo, Kevin? Sí, en el segundo me sale 0, 50, 10 y 10. ¿Cuánto te da? 0, 50, 10 y 10. ¿De dónde has sacado eso? Estamos hablando de Eh, la segunda columna, ¿no? sí, 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 de la segunda columna. No. A ver, Mariela Segales, tú estás levantando la Eh, mano. sí, ¿Cuánto buenos días, sacas? licenciado. De igual manera, sí me salió 0, 50, 10, 10. A Licenciado, buen día. Yo tengo otros resultados. ¿Lo puedo dictar? a ver, Para la segunda columna me sale 40, 50, 0 y 85. correcto, eso está mucho más razonable, ¿no? No sé cómo ha sacado cero. Tercera columna, Jimena Paredes también alzaste la mano. Sí, ¿Cuánto sacas licenciado. para tercera columna? La tercera columna es 15, 10, 0 y 30. Ok, sí, parece mucho más razonable.
Bien, están viendo la hoja Excel, ¿no? Sí, señor licenciado. Entonces, la resta que tenemos que hacer es 100 menos el primer valor de la columna. 100 menos 60 es 40. No sé cómo han sacado 0, pero 100 menos 60 es 40. 100 menos 50 es 50. 100 menos 100 es 0. Y 100 menos 15 es 85, ¿no? Como los valores que me ha dictado la tercera compañera. Y para la tercera y la cuarta columna, ustedes deberían haber sacado estos resultados. Que nada más y nada menos es restar el valor de la máximo menos el valor de cada columna. Ok, sigamos. Una vez que tenemos la llamada matriz de pérdidas, clasificamos el paso número 3. El paso número 3 consiste en elegir de cada fila, ya no de columna, de cada fila, el valor máximo. Porque estamos buscando maximizar las utilidades, ¿no es cierto? Entonces, de cada fila vamos a elegir el valor máximo. De la primera fila, que es esta la que estoy manchando, es 60, 40, 15, 15. El máximo valor sería 60. De la segunda fila, el máximo valor sería 50. De la tercera fila, máximo valor 90. Y de la última fila, el máximo valor sería 85. Entonces, el paso 3 trabaja seleccionando de cada fila el máximo valor. Y finalmente, el paso número 4 es aplicar el criterio minimax. Y el criterio minimax es de los valores máximos elegir el mínimo. Los valores máximos los tenemos acá. Son estos. De estos valores máximos que hemos elegido en el paso número 3, buscamos el mínimo. Entonces, el mínimo de los valores máximos que hicimos en el paso 3 vendría a ser 50. Y entonces, estos 50 pertenece a la fila del proyecto a ser desarrollado en su tamaño regular. Entonces, la decisión final será elegir el proyecto con tamaño regular. ¿Por qué? Porque reitero, estos 50 los podemos poner acá.
Los 60 pertenece al proyecto en su tamaño pequeño, los 50 tamaño regular, mediano los 90 y 85 del grande. Entonces, cuando estamos eligiendo el mínimo de los máximos, ese mínimo corresponde al proyecto en su tamaño regular. Bueno, ¿alguna consulta? Desarrollemos ahora un ejemplo. Pensemos que el proyecto también tiene los mismos niveles de tamaño y demanda, pero ahora vamos a considerar ya no utilidades, sino trabajaremos con costos. Entonces pondremos aquí 5, 8, 21, 30, 10, 7, 18, 22, 18, 12, 12, 19, 25, 23, 21, 15. Ok, copien eso ahora. Estamos trabajando con una matriz de costos ahora, ya no de utilidades, y por ende, en este marco, el objetivo del proyecto, o perdón, el objetivo del método va a ser, en este caso, minimizar los posibles costos a generar con el proyecto. Terminen de copiar. ¿Listos? ¿Cuál sería su paso número 1? El paso número 1 sería elegir de cada columna ya no el máximo, sino en este caso elegir el mínimo valor. Entonces, reitero, en el caso que tuviéramos una matriz con información relativa a costos, de cada columna buscamos el mínimo valor. Eso sería columna número
1, la columna de demanda baja. El mínimo valor vendría a ser 5. De la demanda regular, el mínimo valor 7. De la columna tercera, el mínimo valor 12. Y en la cuarta columna, el mínimo valor es 15. Entonces, reitero, en el paso 1, no estamos eligiendo el máximo, estamos eligiendo el mínimo. Paso número 2. Elaboramos la matriz de pérdida restando los valores de cada columna con el valor mínimo elegido. Entonces, acá tomen nota de este cambio que vamos a hacer acá. La resta va a consistir en restar del valor de cada columna menos el valor mínimo elegido. O sea, la resta es al revés aquí. Agarramos el dato de cada columna y le vamos a restar el valor mínimo elegido. Diferente a lo que habíamos hecho en la matriz de utilidades, ¿no? Habíamos colocado ahí el valor máximo y del valor máximo restábamos el valor de cada columna. En el caso de una matriz de pérdidas o una matriz de costos, estamos hablando de elegir de cada columna, restamos el valor mínimo. Y volvemos a calcular lo que llamamos la matriz de pérdidas. En otros casos, en algunos otros textos, chicos, ustedes pueden encontrar esto como la matriz de lamento. Suele ser gracioso su nombre, pero toda pérdida es un lamento, ¿no? Pero en otros autores van a encontrar con este nombre. Entonces voy a pedir que me procedan a calcular esa matriz de pérdidas conforme a la resta que hemos dicho que tenemos que hacer. A ver, un par de minutos y vemos si es que me han entendido.
¿Cómo les fue, chicos? A ver, primer valor de esa matriz sería 5 menos 5, 0. Siguiente valor, 8 menos 5, 21 menos 5. Y finalmente, 30 menos 5. Entonces, la primera columna debería haberles dado estos resultados. ¿Es decir, sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Ahora corroboremos los otros resultados. Ah, comparen, por favor. Estos serían los resultados de las siguientes 3 columnas. Ok, presumo que ya lo han hecho, ¿no? Paso número 3. En el paso número 3, de manera similar, me van a escoger el valor máximo de cada columna, o de cada fila, perdón. De la primera fila, que es esta, el valor máximo viene a ser el 10. De la siguiente fila, su valor máximo es 8. De la tercera fila es 16. Y de la última, 25. Entonces, del paso número 3 consiste en elegir de cada fila el valor máximo. Paso número 4, aplicamos el criterio otra vez del minimax, donde escogemos el mínimo de los valores, el mínimo de los valores máximos. Escogemos el mínimo de los valores máximos, que vendría a ser el 8. Y el 8 constituye el tamaño del proyecto en su forma regular, en su tamaño regular. Significa que la decisión sería desarrollar el proyecto con el tamaño regular. Entonces, acá tenemos una ligera variación en relación a la información de matriz de utilidades que está enfocalizada básicamente en el paso número 1 y en el paso número 2. Ahí están las diferencias. Por lo demás, sigue siendo lo mismo.
Preguntas, chicos. ¿Todo claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Nuestro siguiente tema, antes de pasar. A ver, nuestro segundo parcial, chicos, lo tenemos que dar en forma presencial. Y ante la imposibilidad de haberlo hecho hoy día, lo vamos a hacer el día lunes a las 12. ¿Cuál es el alcance que va a tener el examen? Va a ser todo lo avanzado hasta todo lo avanzado, diríamos, hasta la evaluación. Espérenme un segundito. Entonces decíamos, el alcance es todo lo avanzado hasta la evaluación bajo riesgo. Todo lo evaluación bajo incertidumbre no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, estudien, chicos, porque prácticamente por los tiempos, debido a estas circunstancias que estamos viviendo, los tiempos se van a quedar muy cortos respecto al examen final. Por eso es que vamos a seguir avanzando, porque necesitamos generar material para terminar el programa que está previsto. Pero los dos exámenes se están uniendo mucho en el tiempo, ¿no? El segundo examen parcial con el final. Entonces, la política de dividendos. Este va a ser el siguiente tema que vamos a ver. Y este tema tiene que ver con lo que hablamos en su momento. Está relacionada a decisiones que tienen que ver en el largo plazo. Ya hemos visto la parte de la evaluación de proyectos en sus distintos tres contextos y ahora vamos a ver la política de dividendos, que lo vamos a retomar en Finanzas 3 porque forma parte de la proyección de largo plazo de estados financieros. Nosotros lo vamos a ver con más lujo de detalles este tema para ver cómo lo incorporamos después en proyecciones de largo plazo. Entonces, primero tenemos que recordar que existen dos tipos de acciones que las empresas emiten. Las llamadas acciones comunes y las llamadas acciones ordinarias. Tienen el mismo nombre. Y la otra acción es la denominada acción preferente. Ahora, básicamente, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Primero, una empresa, cuando necesita dinero, ¿qué hace? Una alternativa es que se pueda prestar plata. Eso significa pasivos. Una segunda alternativa es que pueda emitir bonos
y los bonos los vende y con eso también consigue dinero. Y la tercera alternativa es que emita acciones y vendiendo las acciones también consigue dinero. Pero lo que debe quedar claro es que todas las empresas que sean constituidas bajo un modelo de gestión societario, es decir, donde haya socios, muy diferente a lo que es la empresa unipersonal, cuando hay una empresa que tiene socios, los socios deben tener como base la emisión de acciones comunes. Lo voluntario es tener acciones preferentes, pero no puede darse el caso de que una empresa solo emita acciones preferentes y no hay acciones comunes, no hay acciones ordinarias. Ese no es el caso. Bajo el modelo de constitución societario, no, lo que no puede existir es que una empresa solo tenga acciones preferentes y nada de acciones comunes. Eso no puede darse. ¿Ya? Entonces, ese es un primer elemento que nos debe quedar claro, chicos. Ahora, sea socio común o sea socio preferente, los accionistas quieren una rentabilidad, Después vengo esto. quieren una ganancia, quieren una retribución. No importa la palabra, pero el accionista cuando compra una acción de una empresa, lo que quiere es una retribución por su capital que está invirtiendo al comprar una acción. Eso nos queda claro. Y esa retribución, esa rentabilidad, esa ganancia, para el caso de las acciones, recibe el nombre de dividendo. ¿Ok? Entonces, esta es una palabra técnica que en el mundo de las finanzas hablamos para decir que todo lo que gana un accionista se traduce en la palabra que se llama dividendo. Cuidado que me digan que los accionistas ganan intereses. No, los intereses son para plata de terceros, pasivos. En cambio, los dividendos es el reflejo de la ganancia, la denominación de la rentabilidad que recibe el accionista. Los bonos sí podrán ganar intereses. Los préstamos sí podrán ganar intereses. Pero las acciones, chicos, solo ganan dividendos. ¿Ok? Cuidado que me cruce. Entonces, para hacerlo fácil, en la empresa que tiene un conjunto de accionistas, hay lo que se llama las asambleas de accionistas. Y en las asambleas de accionistas participan todos los socios. A nosotros nos va a interesar simplemente hablar de dos variables que nos permiten diferenciar a un socio común, a un socio ordinario, frente a un socio preferente. ¿Y cuáles son esas diferencias? En la asamblea, que normalmente es obligatoria tener una asamblea anual mínimamente, puede haber más asambleas, ¿no? Lo fijan en su estatuto. En las asambleas, el accionista común
tiene voz, es decir, puede preguntar, puede manifestarse, puede solicitar aclaraciones, puede observar, sí, lo puede hacer. El accionista preferente puede, de manera similar, hablar, tomar la palabra, observar, pedir más aclaraciones, sí. En ambos casos tienen voz. Pero en las asambleas hay que votar, hay que tomar decisiones. El accionista común, el accionista ordinario, cuando hay que tomar una decisión estratégica sobre la empresa, en el momento de tomar la decisión y decir quiénes están de acuerdo, si hacemos este curso de acción o hacemos este otro curso de acción, los socios comunes sí tienen voto. Ellos deciden. En tanto que los accionistas preferentes, aquí ya hay una primera diferencia. Los accionistas preferentes no tienen voto. En la asamblea, cuando se tiene que tomar la decisión, se les dice, sírvanse a todos los socios preferentes a abandonar la sala y solo se quedan los socios comunes a quienes se les preguntan si están de acuerdo o no con alguna estrategia a seguir en la empresa. Entonces aquí encontramos una primera diferencia a nivel del voto. Ahora hablemos de dividendos. Los dividendos, ya habíamos dicho, es la ganancia que recibe el accionista. Para el caso de las acciones comunes, para el caso de las acciones ordinarias, su dividendo está en función de las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que su premio que va a recibir el accionista común, el accionista ordinario, depende de que existan utilidades. Si no hay utilidades o hay pérdidas, no hay dividendos para estos. Y cuanto más grande sea el nivel de la utilidad, más grande va a ser su dividendo. Entonces, por eso decimos que los dividendos a ser calculados y pagados a los accionistas comunes dependen estrictamente del nivel de las utilidades. En cambio, para el accionista preferente, su dividendo es fijo. Y al ser fijo, estamos diciendo que es constante y que este dividendo que es fijo no depende de las utilidades. Entonces, su base imponible es totalmente diferente de los accionistas comunes. Al accionista común le digo, mira, si gana la empresa este año, va a haber utilidades, va a haber dividendos para ustedes. Ganamos poco, el dividendo va a ser poco. No ganamos nada, no pagamos nada. En cambio, al socio preferente, en el momento en que está emitida su acción, ahí se determina cuánto le vamos a pagar a este accionista siempre, independientemente si la empresa ganó o no ganó. Si la empresa tiene pérdidas, al accionista preferente igual a que pagarle el dividendo. Si la empresa ha triplicado sus utilidades, al accionista preferente le vamos a pagar la misma suma de dinero por concepto de dividendo. Entonces, la base para calcular dividendos es totalmente diferente a un accionista común frente a un accionista preferente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente son dos diferencias importantísimas por la cual tienen un tratamiento distinto en las asambleas de socios en cuanto al voto
y en cuanto a los dividendos. Desde el punto de vista financiero que a nosotros nos interesa, vamos a hablar más de este aspecto que son los dividendos. Vamos a saber calcular los dividendos tanto para accionistas comunes como accionistas preferentes. ¿Ok? Bueno, chicos, lo vamos a seguir en la siguiente clase desarrollando más esta temática. Entonces, estén atentos, por favor, que el domingo seguramente ya tendremos mejores elementos de cuál va a ser el rumbo que tiene nuestro país, lamentablemente. Y podríamos tener en nuestro examen presencial correspondiente al segundo parcial. Y luego continuamos con el avance de la materia. Chao, chicos, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen.